¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9:09 de la noche, les damos la bienvenida a todos ustedes, estamos ya de vuelta, feliz año a todos, espero que hayan entrado en este 2023 con buen pie, porque la actualidad sin embargo nos deja cifras alarmantes y preocupantes. En lo que llevamos de año, 9 días, han muerto a manos de sus parejas 3 mujeres en nuestro país. 2022 fue un año negro en cuanto a violencia de género se refiere, hubo 49 mujeres asesinadas y 38 niños se quedaron huérfanos. El mes de diciembre fue el peor de todo el año 2022 con 11 víctimas mortales. En total han muerto en nuestro país 1.179 mujeres asesinadas por sus parejas desde el año 2003, año desde el que se tiene registro de estas muertes. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se están recabando datos de los asesinatos por presunta violencia de género, también de una mujer de 24 años en Ciudad Real y de otra mujer de 46 en Cádiz. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en este 2023 ascendería a 5 y a 1.184 desde el año 2003. Estos días encontramos titulares como este, donde parece, o algunos lo pueden interpretar como una justificación de lo injustificable. Aquí lo vemos, y Carlos mató al amor de su vida. Es muy llamativo este titular. Vamos a seguir viendo también otro, aquí lo vemos, Carlos, el presunto homicida del Puerto, he matado al amor de mi vida. Este presunto autor de la muerte de Eva ya había estado en prisión por violencia de género hacia una anterior pareja. Tras ser detenido, confesó ese crimen. Y también podemos encontrarnos otras fotografías de repulsa de estos hechos, como esta que estamos viendo. No murió, sino que fue asesinada. Bueno, pues son fotografías que encontramos en los medios de comunicación, en las redes sociales. No fueron muertes, fueron asesinadas, y en poco más de 24 horas se han producido asesinatos en Cádiz, en Ciudad Real, en Almería y también en Tenerife. Una tragedia que pone de manifiesto que la sociedad y las instituciones están fallando. El presunto asesino fue detenido por amenazas en diciembre. Estamos hablando del caso de Eva. El juzgado no puso ninguna medida de protección ni cautelar. Y no sé si fue puesto en libertad el 29 o el 30, se acordó el sobreseimiento. Lo que nos consta, y eso es lo que estaba hablando, es que la víctima no declaró, no quiso declarar al respecto. Nós exigimos continuar com a nossa liberdade. Nós somos patriotas no Brasil e nós não admitimos que criminoso, ladrão, nos governe. É só por isso. Intervenção federal! Bueno, pues todos estos días todo el mundo mira a Brasil. Estábamos escuchando a una partidaria de Bolsonaro hablar y pedir la lucha. En clave política vamos a hablar del revuelo que ha levantado en nuestro país, pues concretamente este tuit, un tuit de Cuca Gamarra, el primero que publica sobre los asaltos a las principales instituciones en Brasil. Dice textualmente y en respuesta a un tuit del presidente del gobierno, donde Pedro Sánchez mostraba su apoyo a Lula da Silva. El asalto ultra a las instituciones de Brasil sería en España, con Sánchez, un simple desorden público. El aluvión de críticas que ha recibido la secretaria general de los populares ha sido importante. No es posible que haya palabras en las redes de dirigentes políticos que representan a un partido supuestamente importante, ¿no?, en España, que no valoren la importancia de ese asalto a la democracia. Así que pido responsabilidad a todos los dirigentes políticos, a Cuca Gamarra también. Bueno, pues enseguida escuchamos más opiniones, no solo a nivel regional, sino también nacional. Enseguida lo analizamos. La vuelta de las vacaciones de Navidad se caracteriza por la apertura del periodo de rebajas. Se estima que en nuestro país nos gastaremos, aquí lo vamos a ver, una media de 94,38 euros, un 2% menos que el año pasado. Aquí en nuestra comunidad, sin embargo, las expectativas, bueno, pues son mayores. Gastaremos una media de 106,76
6 euros. Eso significa que vamos a gastar pues unos 5 euros más que en 2022. Y en cuanto a la contratación, las cifras en todo el país y en La Rioja, eso sí, van a la baja en este periodo. Tendremos aquí en La Rioja 700 contratos que están previstos en esta temporada en la comunidad, y eso significa, bueno, pues que hay un 21,5% menos de personas contratadas en estas rebajas de 2023 con respecto a 2023. El comercio tiene buenas expectativas puestas en estas rebajas. 80.000 personas, por ejemplo, han pasado por los comercios del Centro Comercial Berceo este fin de semana, pero también hemos salido a la calle a preguntar, bueno, pues las expectativas para el pequeño comercio. La sensación de este primer fin de semana ha sido bastante buena, con casi 80.000 personas que han pasado por el Centro Comercial Berceo. La sensación esta nos hace pensar que la campaña de rebajas se asimila a años prepandémicos, con un gasto de en torno a 100 o superando los 100 euros, se puede dar en este primer fin de semana de rebajas de 2023. Seguramente no. Compro lo que me interesa durante el año, pero no específicamente en rebajas. Me gustaría comprarme una parca, por ejemplo. Me parece que es una forma de gastar dinero cuando ya casi no te queda. Así que espero un poco a que pase la primera semana todo el mogollón e intento que baje un poco la cosa de gente. Si están igual, o los han subido o los dejan tal cual. Es poner una etiqueta encima de otra y a lo mejor poner la misma. Bueno, pues distintas opiniones de cara a este periodo de rebajas que tenemos por delante, y de ello vamos a hablar con el presidente de Fercomercio, con Fernando Cortenzón, que está ya con nosotros aquí esta noche. ¿Qué tal? Hola, muy bien, María. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé si ha podido escuchar, pero buenas expectativas de las grandes cadenas, como siempre hemos hablado, pero también hemos escuchado a gente a pie de calle en el pequeño comercio. Bueno, algunos dicen que sí, que van a ir, otros dicen que no, otros que se lo piensan mucho, pero al final yo creo que todos acabamos comprando. ¿Qué expectativas hay puestas en este periodo? Bueno, yo creo que las expectativas son positivas. Todos los que tenemos un negocio, especialmente de cara al público, pues tenemos la ilusión de que funcione y de que pues en las rebajas o en cualquier otro periodo nos vengan a comprar. De todas maneras, me gustaría decirte que los datos con respecto a lo que son los comercios locales son siempre muy desvirtuados, muy difíciles de obtener. Tenemos, por ejemplo, datos del comercio minorista, pero engloba lo que es la compra en internet, las grandes superficies, todo esto, y entonces es verdad que son un poco engañosos con respecto al pequeño comercio. Y también, bueno, todo este asunto de la inflación que estamos sufriendo y tal, también desvirtió un poco el tema de los gastos, de los márgenes y todo eso en los comercios. No ayuda, desde luego. No ayuda si hacemos alusión a las cifras que hemos visto antes, decíamos que la comunidad de La Rioja es una de las comunidades españolas donde, por lo menos según ese estudio, la expectativa es una de las comunidades donde más se va a gastar. Hablábamos de una media de unos 106 euros. Yo no sé si ese dinero, esa medida, esos 106 euros, pues es algo que se puede comparar con antes de la pandemia, si se tiene referencias, si gastábamos antes más o no, o nos vamos recuperando poco a poco. Bueno, nos vamos recuperando con respecto a la pandemia. Lógicamente, solo faltaría después de, acuérdate de las últimas navidades, también estuvimos bastante azotados, ¿no?, con el asunto del COVID, y la mitad de las familias se tuvo que quedar en Nochebuena en casa y la otra en Nochevieja, entonces es verdad que no estuvo tan bien como ahora. Pero el comercio minorista va consumiendo cada vez más, es verdad, pero es verdad que a todos este pastel no les toca por igual. Me refiero a que el comercio en internet está creciendo bastante más, el comercio periférico de la ciudad también tiene buenos números, y los locales, el comercio de proximidad, el comercio local, el que conocemos debajo de nuestras casas, ese es el que está teniendo más dificultades y las sigue teniendo. Es verdad que no tanto como en la pandemia, solo faltaría, pero bueno, no son todavía unas cifras que podamos decir que hemos vuelto a la total normalidad. Hace 10 años se eliminaron lo que conocíamos el periodo de las rebajas, que realmente después de Reyes se abrían las puertas y eso era una locura, ¿no?, de gente. Desde entonces, grandes y pequeños comercios ofrecen promociones a lo largo de todo el año. ¿Quién ha salido ganando? Yo creo que con respecto a los comerciantes han salido ganando los grandes, que son capaces de controlar mucho más la producción de los productos que distribuyen, los precios, los tiempos, las publicidades en internet. Creo que realmente es una ventaja y una victoria de las grandes operadores
comercio. Los pequeños nos tenemos que adaptar un poco a lo que hay, ¿no? Al Black Friday, a las rebajas que son tan anticipadas que, en fin, no tienen nada que ver como cuando estaban regladas por ley y tenían su fecha de comienzo y de final. Ahora mismo es todo un poco un sálvese el que pueda y, lógicamente, pues a los pequeños no podemos imponer las normas, sino que es un poco una imposición de los grandes en todos los sentidos, de los que más controlan toda la cadena de distribución. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué impulsó la necesidad de quitar ese periodo concreto de las rebajas? Bueno, yo creo que son presiones, modas que vienen también de otros países, se liberalizan las cosas y, bueno, pues al final es verdad que no se puede no se puede evitar, ¿no? Pero sin duda en esta historia salen perjudicados los pequeños siempre, que, bueno, si miramos otros países pues también ya han perdido mucho de su comercio local. Quizás en España, aunque estamos todo el día quejándonos los comerciantes y yo en su nombre muy en concreto, pues de que hay que hacer un consumo responsable, de que comprar debajo de tu casa implica una sostenibilidad social, económica, incluso medioambiental. Bueno, pues ese discurso yo espero que cale, porque viendo otros países ha desaparecido tantísimo comercio local en esos países que ya prácticamente no existe, y creo que por eso cuando vamos a ciudades a veces ves las ciudades tan vacías sin comercio, que es realmente una pena. Por eso nosotros tenemos este discurso de intentar evitar que se pierdan esos comercios. La situación también fuera de lo que es la capital también es complicada, ¿no? Sí. Había personas que conocía yo, por ejemplo, que han estado en la zona de Arnedo. Pues la ciudad también estaba como un poco apagada, había mucho menos locales allí abiertos también, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, o sea, el reflejo de Logroño es el reflejo de todas las... Sí, es una cuestión generalizada. Además es digamos, un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Empezó con las zonas comerciales periféricas que evitaron o facilitaron que la gente de los pueblos que venía a consumir tradicionalmente a Logroño pues pudiera entrar, facilitándoles pues el aparcamiento y todo eso. Luego siguieron formatos de compra en internet y realmente todo eso ha ido en decremento de la cuota de mercado que tenía el comercio tradicional de toda la vida. Entonces, sin duda es algo generalizado, es algo que seguramente no podamos remediarlo, aunque yo creo que sí es muy importante intentarlo, porque creo que este modelo económico con respecto al comercio no le veo sostenibilidad por muchos sitios, no genera riqueza, en fin, no veo que los empleos que estén derivándose de los nuevos medios de distribución, dices internet o lo que sea, sean empleos de calidad o productos de calidad, o ni siquiera que el medio ambiente se beneficie en algo de una distribución que está tan atomizada y mandándose paquetitos con plásticos y con cartón y con mucho gasoil para repartir todo el día, ese tipo de historia. Entonces creo que ese comercio no va a prosperar, o espero que no prospere, porque creo que los comerciantes tradicionales hemos demostrado a lo largo de la historia, y digo de la historia, pues que somos sostenibles, ¿no? De alguna manera hemos sido capaces de traer todo lo que hacía falta para la gente de una manera mucho más sostenible, por lo menos. Fernando, ¿qué balance hacemos de este 2022? Pues bueno, en lo sanitario mucho mejor, porque parece que a veces se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Y gracias a Dios pues eso se está solucionando, y en ese sentido es muy bueno, pero también hay que pensar la escasez que ha habido de materias primas, los repuntes que ha habido en los precios de la energía, también bueno, todos estos problemas que ha habido con los portes y los contenedores, y todo eso nos ha afectado al comercio también muchísimo, con retrasos, con encarecimientos, y bueno, pues son todavía más problemas que se añaden a nuestra cuenta de resultados, que al final acaba estando muy deteriorada, ¿no? Y entonces el balance es positivo, porque queremos seguir estando y seguir haciéndolo bien, y tenemos ilusión, pero es verdad que como todos, tampoco es un problema que hayamos tenido solo los comerciantes, pues este año ha sido muy duro en ese sentido.
¿Se saben cuántos comercios han llegado a cerrarse en este 2022? Mira, yo tenía unos datos porque ya te digo que es muy difícil obtener datos fiables y sobre todo actuales, pero en el último censo que proporcionó la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja me parece que se habían perdido 178 comercios en toda La Rioja. Es un balance de algunas altas y muchas más bajas. Además, bueno, hoy hemos visto con tristeza como hay también muchos autónomos que bueno, hemos dado, digamos, la mala noticia en La Rioja de ser los que más autónomos han perdido, y muchos de esos autónomos son del sector de comercio también. Entonces, bueno, es una cosa que es así y que es muy triste, pero no podemos hacer mucho más. También, aunque eso sea así, en todas estas pérdidas de trabajo de autónomos, de locales, sí que redundan al final en una pobreza, una tristeza para toda la sociedad, sin duda. Hablábamos, además, bueno, hace muy poquitos días, creo que el pasado día 4 cerraba también la persiana una gran pastelería muy conocida de aquí, de Logroño. Como decías también, los autónomos, conocíamos unas grandes cifras de autónomos que han tenido que cesar su actividad, y algunas asociaciones califican el año que hemos dejado, pues eso, como un nuevo año dramático para el pequeño comercio, y ya hemos empezado, por ejemplo, con una gran empresa que cierra también en Portales. Se están cerrando también muchos bares. Hay, no sé si 150 locales en lo que es la ciudad de Logroño que están vacíos o a la espera de cambiar de propietario. Al final, no sé, ¿cómo se le puede buscar una solución a todo esto? La solución es difícil. Realmente que existan locales vacíos no solo perjudica al comercio, digamos que es la cara que ofrece la evidencia de que el comercio está pasándolo mal, y también la hostelería. Pero detrás de esos locales que están vacíos hay familias que no reciben la renta por esos locales, o en fin, que es una miseria y una tristeza para absolutamente toda la sociedad. La forma de solucionarlo, yo creo que hay que ser consumidores conscientes y pensar en clave sostenible. El comercio que se está haciendo a veces no se hace muchas veces ni con la cabeza ni con el corazón, y yo creo que hay que comprar con esos dos órganos, ¿no? El comercio de proximidad, el local, es plenamente competitivo. Sabemos que tiene unos productos muy buenos, un precio adaptado a las circunstancias, y es competitivo de verdad, pero además es que es real, es tangible, da seguridad, y otras fórmulas comerciales pues no aportan esa seguridad y ni siquiera aportan esa sostenibilidad a la sociedad que te comentaba antes, ¿no? Los contratos que tienen o que generan son muy tristes, en fin, el medio ambiente se deteriora un montón por este tipo de comercio que ocupa un montón de energía para hacerlo, y socialmente y económicamente no es sostenible. Antes de que se marche, le tengo que preguntar por una zona sangrante y herida, la zona de las 100 tiendas. Hemos visto cómo sus comerciantes se quejaban ahora antes de las Navidades, y ahora, bueno, pues hemos sabido que se paralizaban además esas obras para poder tener actividad en estas fechas que la gente pues sale mucho más para poder caminar, claro, y para poder vender, para poder tomar algo por esas zonas, pero ahora parece ser que bueno, que no se van a retomar esas obras hasta que ya no haya un compromiso de la empresa, ¿no? No sé cómo se lo han tomado ustedes esto, un compromiso de la empresa de saber cuándo lo van a terminar y cuál es la ejecución que van a hacer. Pues la verdad es que la situación para los comerciantes que tienen una tienda, un comercio en la zona de los 100 tiendas es horrible. Ellos contaban con haber hecho la campaña de Navidad y haberla hecho con una inauguración, con alegría, con la ilusión de que hubiera un montón de gente entrando a sus tiendas, y al final se encuentra con esta papeleta, pues que es un infierno realmente, y ahora ya sin un horizonte fijo en el que poder decir, bueno, pues lo vamos a solucionar para tal fecha. Pues es otro de los problemas que sufrimos los comerciantes, los hosteleros, y que pues es una pena que las cosas salgan así de mal. No sé quién es el culpable o cómo se puede remediar,
pero realmente se trataba de hacer algo que fuera bonito, rápido y que les sirviera para no perder más temporadas, pensando en las personas que se dedican, los comerciantes que se dedican al equipamiento de la persona, al textil y todo esto, y al final pues es que van a perder, vete a saber cuántas, después de la pandemia, que ya perdieron un montón de temporadas, tuvieron un montón de pérdidas. Entonces realmente son cosas, decisiones que se toman, no sé quién es el responsable o por qué no se solucionan de otra manera, pero sí que los perjudicados somos nosotros, sin duda. Bueno, lo veo pesimista, aunque ilusionado. Aunque ilusionado. Esperemos que este 2023 traiga cosas buenas. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos en Punto de Encuentro con la tertulia. No se lo pierdan. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a saludar ya a esta mesa que estrena este año 2023. Está con nosotros Olivia García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, feliz año. Igualmente, está con nosotros también Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Después de mucho tiempo, pues sí. Buenas noches y feliz año. Igualmente. Y Óscar Peciña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Feliz año también. Igualmente. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de cosas muy serias, lo decíamos al principio del programa, porque en lo que llevamos de año, en tan solo 9 días, han muerto a manos de sus parejas 3 mujeres en nuestro país. 2022 fue un año negro en cuanto a violencia de género se refiere. Hubo 49 mujeres asesinadas y 38 niños se quedaron huérfanos. El mes de diciembre fue el peor de todo el año 2022, con 11 víctimas mortales. En total, han muerto en nuestro país 1.179 mujeres asesinadas por sus parejas desde el año 2003, año en el que se tiene registro de estas muertes. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia del Género se está recabando datos de los asesinatos por presunta violencia de género de una mujer de 24 años en Ciudad Real y también de otra mujer de 46 años en Cádiz. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería en tan solo 9 días a 5 mujeres. Bueno, pues planteo sobre la mesa. Hemos empezado pero que muy mal este año 2023, Olivia. Terrible. Es que a mí me gustaría lanzar algunas reflexiones porque creo que lo importante es que nos desanestesiemos o que despertemos como sociedad ante lo que está pasando. Me gustaría que nos planteásemos qué pasaría si en un día asesinasen a 4 hombres por el hecho de ser hombres y sus asesinas fuesen mujeres. Estaríamos en las calles, estaríamos abriendo periódicos, pero eso no pasa. No sé si es que importamos menos, no sé si es que no se le quiere dar o no se le da la relevancia que tiene, porque nos están matando, y nos están matando no como hechos aislados, no como sucesos, sino como la última escalera de una violencia y de un machismo que vivimos las mujeres en esta sociedad. Entonces, a mí me gustaría que nos planteásemos qué es lo que está pasando, que dejásemos de mirar para otro lado de una vez y que le demos a esto la importancia que tiene. Esto es terrorismo, porque vivimos en el terror solo por el hecho de ser mujeres. No pasar por alto tampoco, como una segunda reflexión, el hecho de que solo se consideran a día de hoy violencia de género los asesinatos cometidos a manos de parejas y exparejas. Creo que es hora también de ampliar ese concepto, porque hay mujeres prostituidas, una de ellas también este mismo fin de semana, que son asesinadas, y son asesinadas por el mismo motivo, por su género, por haber nacido mujeres, por ser mujeres. Creo que hay mucho trabajo que hacer y que es hora de hacerlo, que es que no sé qué más tiene que pasar, no sé cuántas más tenemos que pasar por esa terrible estadística. Bueno, Olivia lo ha expuesto perfectamente. Si en vez de ser una violencia que algunos todavía niegan hoy en día simplemente por el hecho de ser mujer, es decir, por ser considerada más débil que el agresor, fuera una banda terrorista la que asesinara en una semana a 3 personas, estaríamos todos en la calle, en cientos de miles de personas, millones de españoles
quejándonos, protestando y pidiendo más mano dura. Leía esta mañana un dato tremendo, y es que el 40% de los que son condenados y encarcelados por violencia de género vuelven a reincidir en cuanto salen de la cárcel. Con lo cual ya es algo más que la comisión de un delito, hay algo que subyace en nuestra sociedad que supera lo que es la comisión de un delito. Y tenemos que incidir en seguir buscando las razones profundas que en una sociedad que yo creo que evolucionada y moderna como es la española, en plena Unión Europea, en pleno siglo XXI, pues todavía tengamos que desayunarnos con semanas como esta o como la anterior, ¿no? Que es terrible, terrible. Óscar, una valoración. Sí, yo, María, tengo una patata caliente porque pienso diferente de lo que están diciendo las otras dos personas, ¿no? Es mi opinión, la voy a exponer lo más abiertamente posible, y indudablemente que en la sociedad actual hay un problema grave de violencia en el seno de la pareja, ¿vale? Por ahora, ¿vale? Ya he hecho el primer cambio, ¿no? Sí, violencia machista, violencia... Yo sí veo que hay un problema grave de violencia en el seno de muchas parejas. Pero también creo que estamos haciendo mal el diagnóstico, y como hacemos mal el diagnóstico, hacemos mal el tratamiento. Como hacemos mal el tratamiento, de 10 años a esta parte que tenemos datos, todos los años 60, 50, 60, 50, 60, 50. Porque el tratamiento que estamos aplicando, creo, el diagnóstico que estamos haciendo, sé que no es bueno. ¿Por qué? Un minuto pido. Si yo un día me compro una túnica, me compro un capirote, me compro un caballo que le pongo así una tela por encima y pongo una cruz ardiendo, y al primer negro que me encuentro por la calle lo mato, eso es violencia racista. Claro, porque lo he matado por ser negro, ¿vale? Pero aquí ya hemos dicho que estas 4 mujeres que han muerto hoy, y no justifico la muerte de nadie, no justifico la muerte de nadie, simplemente digo el diagnóstico. Si yo me compro todo el capirote y mato a un negro, eso es violencia racista. Si yo tengo un problema con un negro que me pega un sopapo y yo le pego a él 2, eso es otro tipo de violencia. No, puf, oye, puf, no, puf. Venga, vamos terminando, sí. Claro, sí. Entonces, yo creo que como hacemos mal el diagnóstico, hacemos mal el tratamiento, y un montón de trabajo desperdiciado. Tú dices que no, tú sabes los motivos por el que esas personas han matado a esas mujeres. Pero no por ser mujeres, bueno, sino porque hay un problema de violencia, hay una violencia que la violencia tiene muchos peldaños. Oye, que no pasa nada, que pienso distinto que tú, yo te respeto. Sí, es que sí pasa, sí pasa porque somos nosotras las que estamos muriendo a manos de hombres agresores. Entonces sí pasa. Estoy muy cansada de ese discurso de no pasa nada, pensamos diferente. Sí pasa, nos están matando, nos están agrediendo, nos están violando, nos están tratando diferente por ser mujeres. Por supuesto que sí pasa, lo siento, pero vale. es que bueno, sí pues pasa. yo te digo, Olivia, sigo discrepando de ti. Y no es una cortina de humo, es muy difícil de analizar, pero en este país se suicidan 3.000 personas al año. Pues hablaremos en otros momentos No, te lo digo porque... Claro, no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver. En un porcentaje alto puede tener mucho que ver. No lo sabemos. No sé, es que puestos a hacer elucubraciones... Pero qué lucubraciones. Yo creo que no tiene nada que ver. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Vale. Por eso estamos en un debate, no estamos en una cátedra. Ese punto de vista pues es muy personal, efectivamente, porque todas las instituciones mundiales, tanto de la OCDE como de la OMS, reconocen desde hace décadas, no de ahora, desde hace décadas, la violencia machista de cierto tipo de hombres, de ciertos hombres sobre la mujer, siempre sobre la mujer. Los mismos que hace 50 años decían que la homosexualidad era una enfermedad. No son los mismos, no son los mismos, son diferentes, aunque hay personas que coincidan en que sus inseguridades las traspasen o las transmitan sobre personas que ellos consideran inferiores o más débiles, que psicológicamente ahí puede estar parte de la cuestión, porque el maltratador al final lo único que hace es abusar de alguien que él considera inferior o que es más débil que él. ¿Pero cómo sabes eso? ¿Pero cómo dices hombre, eso? Pues porque lo único que hay que ver son las estadísticas de los casos reales, de los casos acaecidos. Venga. No es opinión, no es elucubración o no es pensamiento personal, son datos. Es decir, los agresores
ayer, manejas, por ejemplo, el escenario que manejas de violencia son datos estadísticos de organismos mundiales. Como haces mal el diagnóstico, os imagináis que un señor sale... ¿Pero quién hace mal el diagnóstico? ¿Todas las organizaciones mundiales? Depende qué estereotipo de agresor te imagines, puede obrarás ser de una manera o de otra. Entonces tú te imaginas una persona que vuelve de la calle y le da un par de sopapos a su mujer, que está la mujer tan tranquila ahí sentada, y eso no se... Nadie se ha imaginado eso, es un problema mucho más complejo. Porque de que es que son 150.000 150.000 al año, Vamos a ver, 150.000 españoles al año tienen problemas con la justicia por temas de género, por una ley que, de hecho, si lo hace una mujer una cosa es distinto que si lo hace un hombre, ¿vale? Porque a ti te matan, porque tú estás diciendo, es que a nosotros nos matan. Y a mí, en una democracia que dice que todos somos iguales ante la ley, 150.000 hombres... Es que están negando la violencia de género. ¿No? Vamos a hablar claro, Están negando la violencia de género, no existe. No es verdad, yo no te estoy diciendo eso. Sí, yo lo entiendo hacia ahí. Vamos a hablar claro. Vamos a ver, yo por supuesto que hay violencia de género, pero infinitesimal. Lo que hay es violencia en el seno de la pareja y mala gestión de los conflictos dentro de la pareja. La violencia intrafamiliar, que puede englobarse dentro de un apartado de la violencia de género, es lo que es una cosa menor. Vamos a ver. Por supuesto, ¿cuántas personas tienen problemas con la violencia de género al año en este país? 100.000. Más. Sí, esas son las denuncias. Esos son conflictos. Esos son conflictos mal gestionados. ¿Cuántas denuncias llevadas a la justicia ordinaria? O sea, ¿cuántas denuncias llevadas a la justicia ordinaria luego resulta que son inconsistentes o son falsas? Vamos a dejarle a Fran que termine, que estaba hablando. Espera un momento, Óscar. No, quiero decir, de esas más de 100.000 denuncias anuales, ¿cuántas denuncias son rechazadas por la justicia por falta de pruebas o por inconsistencia en las declaraciones de la denunciante, etcétera, etcétera? Menos del 0,8%. Entonces, quiero decir que el problema existe, empezando reconocido ya no por políticos o por un ente abstracto, sino por la propia justicia. Es decir, existe. Puede ser debido a riñas familiares, como se decía antes, ¿no? Es violencia intrafamiliar o es violencia... No tiene nada que ver con eso, es mucho más profundo. Y es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Y si abundamos en qué tipo de sociedades tienen este problema multiplicada a la enésima potencia, no tenemos más que ver cuál es el papel de la mujer en esas sociedades. Entonces, veremos que lo nuestro, comparado con lo que hay en otros sitios del mundo, es una parte infinita, muchísimo menor, pero que existe ese problema. Voy a poner un ejemplo de algo que ha ocurrido aquí y que está grabado, ¿vale? Pero no pongamos la excepción Olivia ha dicho su opinión sobre este tema, de la cual yo difiero, ¿vale? ¿Y yo qué he hecho? Esperar mi turno. Yo he dicho mi opinión sobre este tema, de la cual Olivia difiere. ¿Y qué ha hecho Olivia? Porque somos unas histéricas, es verdad. Sí, he hecho eso porque me parece gravísimo. Sí, pero me parece gravísimo. Bueno, pues si me he retratado. ¿Te parece gravísimo que yo opine distinto que tú? No, que niegues la violencia de género. Que no he negado la violencia de género, que lo podrás decir 1000 veces. Yo no he negado la violencia de género. Violencia de raza es coger a un tío y matarlo por su raza. Y violencia de género es cargarse a una persona por su género. Y creo que no es el caso. Creo, de 115.000 al año. Me da mucha rabia haber perdido este espacio en debatir algo que espero que todas las personas que nos estén viendo en casa tengan ya muy claro, porque creo que la sociedad en general lo tiene más que claro, y que esto sí que es opinión residual y no los casos de violencia de género, por desgracia. Creo que es importante que empecemos a poner el foco en el agresor, que los detalles que conozcamos no sean de las víctimas sino de los agresores, que los medios de comunicación y la sociedad dejemos de mirar para otro lado y tomemos la responsabilidad que tenemos, y que se eduque en igualdad desde la base, porque solo así vamos a evitar este tipo de... Venga, pues vamos con el siguiente tema. En clave política vamos a hablar de ese revuelo que levantaba en este país un tuit de Cuca Gamarra, el primero que publicaba sobre los asaltos a las principales instituciones en Brasil. Dice textualmente, y en respuesta a un tuit del presidente del gobierno, donde Pedro Sánchez mostraba su apoyo a Lula da Silva: el asalto ultra de las instituciones de Brasil sería en España, con Sánchez, un simple desorden público. Todo comenzó con este tuit de Pedro Sánchez mostrando su apoyo al presidente Lula da Silva, al que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, contestaba: contigo en España esto ahora es un simple desorden público. No tardaron en pronunciarse por la misma vía el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza?
o el presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens. Los que lleváis 3 años con llamamientos al ejército o al rey sois vosotros y vuestros aliados neofranquistas de Vox, admiradores de Bolsonaro. Una polémica que se ha trasladado este lunes a las sedes del Partido Socialista. Me pareció de absoluta gravedad. Y de Unidas Podemos. Esas declaraciones son indignas, son vergonzosas. Que exige a la secretaria general de los populares que rectifique. Si no rectifica, lo que parece que está insinuando es alentando a los españoles y a las españolas para que hagan lo que ayer hemos visto en Brasil. Ante lo que el presidente del PNV califica como una auténtica metedura de pata. No entiendo al Partido Popular en este tipo de comportamientos, porque en el fondo a quien están dando alas es a Vox. Aunque hay quienes defienden que Cuca Gamarra no se equivocó. En absoluto, estos hechos pueden ser calificados como cada uno estime que han de serlo. Al publicar este polémico mensaje que roza ya los 4 millones de visualizaciones. Bueno, pues yo lanzo en la mesa si creéis que se equivocó, no se equivocó, si debe rectificar. ¿Por quién pues empieza? Hombre, nadie ha salido apoyándola, con lo cual no ha vuelto a decir nada, y el tuit siguiente, unas horas después de su jefe de filas, el moderado Feijóo, fue en un sentido totalmente contrario, es decir, en prácticamente repetir el mensaje del presidente del Gobierno de España, que es el mensaje del presidente de los Estados Unidos, del de México, del de Canadá, del de Francia y del de Alemania. Es decir, lo que hubo en Brasil fue un intento de golpe de Estado alentado por un partido político, no voy a decir ya por una persona en concreto, porque no tengo ningún dato ni ninguna prueba que pueda demostrar que ese señor estaba detrás, pero tampoco estaba Trump detrás de, supuestamente, del asalto al Capitolio, pero recordemos que entraron miles de personas en la sede del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Si eso no es un intento de golpe de Estado, cuando están acampados enfrente de un cuartel del ejército pidiendo desde hace más de un mes y medio que el ejército dé un golpe de Estado y reponga al que ha perdido las elecciones, pues que venga Dios y lo vea. Yo, de todas formas, esto es un patrón de comportamiento que hemos visto desde hace años en la derecha más extrema del mundo, no solamente en la de Brasil. Bolsonaro no es más que un trumpista y Trump no es más que una forma de hacer política derivada de la extrema derecha norteamericana, que es la que parece que está infundiendo ánimo y valor a que hagan o intenten hacer lo mismo pues aquí, en Italia, en Francia con Le Pen o en Hungría con Orbán, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que Cuca, que yo la conozco personalmente y no es así, no es este tipo de persona, creo que su papel, que se está excediendo en su papel de mala del Partido Popular a la hora de hacer oposición. Ese comentario lo he oído más veces, sí, pues como que ha sido que le han lanzado ella, ¿no? Pues es que lo de poli bueno, poli malo es ya una película que hemos visto demasiadas veces, entonces no funciona. Y con algunas cosas es mejor no jugar. Y termino. Yo esta mañana decía que, simplemente como comentario, por alentar situaciones como estas, hay políticos que en Cataluña han estado 4 años en la cárcel y otros siguen huidos fuera de España y no pueden venir porque van a ser detenidos, juzgados y condenados. Cuidado con alentar algunas cosas, y estoy totalmente de acuerdo con el señor Ortúzar. Esto a los únicos a los que beneficia es a la ultraderecha española, a Vox. Olivia. Yo no voy a hablar de equivocado o no equivocado, pero sí de irresponsable. A mí me parece irresponsable en un primer momento como el de ayer. Yo no digo que después en un debate pues puedas sacar la sedición, puedas aprovechar este tema. En un primer momento, ante la gravedad de lo que estaba pasando ayer y ante la crispación que ya hay en las sociedades ahora mismo, me parece irresponsable, me parece absolutamente innecesario y irresponsable. Creo, o al menos es la lectura que yo hago, que sí que recoge un poco de cuerda, porque de hecho tuiteó 1 hora y pico después, en otro sentido, mucho más acorde a todo lo que se estaba diciendo, y es muy raro que un político, una política de ese nivel ponga 2 tweets sobre un mismo tema en tan poco tiempo. Entonces creo que no lo voy a retirar, porque cómo voy a retirar esto, pero sí que voy a dejar claro que condeno lo que ha pasado, bueno, de aquella manera, ¿no? Me parece que no es el momento de echar más leña al fuego, que este mismo argumento, porque evidentemente se refiere a la modificación del delito de sedición y demás, se podía haber utilizado en otro contexto, en otro momento, seguramente dentro de unos días, pero no hay. Y creo que, bueno, que se ha visto por lo que decía, ¿no? Nadie de su partido, ninguno de los líderes han ido en esa línea. Entonces,
Óscar, voy contigo para terminar, antes de ir con Valentina. Yo creo que escribió un primer tuit, hay que hacer honor a la verdad, todas las críticas que ha recibido. Luego ha escrito un segundo tuit, no sé cuánto tiempo pasa del primero al segundo, que dice: el golpismo no tiene cabida en ningún lugar. Y avisa lo frágiles que también son las democracias y la obligación de fortalecerlas y protegerlas. No sé cuánto tiempo ha pasado de uno a otro. Una hora y pico, yo creo. Una hora y pico, que no sabemos qué estaba haciendo, si estaba muy... bien. A mí me parece que con la reforma del Código Penal, donde se ha eliminado la sedición y la malversación, ella no ha dicho nada de Brasil, lo que le parezca, lo que sí ha dicho es que con la reforma del Código Penal que se ha hecho en este país para satisfacer a los que, según Fran, llevan 4 años en la cárcel y fuera, y si vienen, han estado en la cárcel, no es según lo que yo opine. Si vienen, van a ser, sí. Bien. No, según lo que yo diga, han estado 4 años en la cárcel. Con el nuevo Código Penal, y Cuca es licenciada en Derecho, con el nuevo Código Penal, esto que está ocurriendo ahí son unos... No tiene nada que ver, Óscar. Nada. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Lo de Brasil ayer no era sedición en España. Eso sería como mínimo rebelión. Son 12 años de cárcel. Yo no sé. Claro, son 12 años de cárcel. Por dónde yo no soy licenciado en Derecho. Cuca lo será, pero no ha ejercido nunca. Cuca sí es licenciada en Derecho. Sí, y no ha ejercido jamás. Jamás ha ejercido. Sedición, rebelión y de todo. Sí, sabe un montón, jamás ha ejercido. Y si una persona dice lo que piensa, pues a mí, solo te digo que ese tuit, que dice la verdad, Óscar, ni peca ni miente. No, ese tuit primero que es falso, porque lo que pasó en Brasil no sería aquí condenado, jamás sería condenado como delito de sedición, sería como mínimo rebelión, Sí que, hombre, sí que intenten vale. coger, que intenten ¿Pero cómo dices esto? ¿Basado en qué? ¿Te has estudiado la reforma del Código Penal? Pero perdona, yo tengo la capacidad de leer y tengo comprensión lectora igual que una persona de EGB que puede entender cuáles han sido las modificaciones del Código Penal. ¿Sabes qué es la sedición? ¿Sabes qué es la sedición? Sí, yo sé que han retirado un delito que era del siglo XIX, claro, pero ¿sabes qué repito, es la sedición? repito, Óscar, pero repito, mira, fíjate si sabía lo que hacía Cuca, y que repito, que yo que la conozco personalmente, sé que ella no es así. Que estaba si no ha dicho nada del otro mundo, se ha sido súper moderada. Déjame terminar. Estaba contestando a un tuit del presidente del gobierno condenando el asalto al Palacio de Gobierno, a la sede legislativa y al Tribunal Supremo de Brasil. Y como han hecho una sedición, viene ahí yo contesto, yo le meto caña al presidente del gobierno que hace un tuit de condena a un intento de golpe de Estado, pero no tiene ninguna intención, es decir, así inintencionado. Tiene intención de meterle caña al presidente por haber pactado sin venir con gente que quiere romper España. Cuento y dando a entender que lo que ha pasado en Brasil sería aquí un delito de sedición. Venga, tengo la EGB, el bachillerato y hasta tengo un grado. Si son mentes privilegiadas las que proyectáis lo que ella ha dicho sobre Brasil, pero si ha contestado al presidente del gobierno, es que yo solo leo y le dice eso en España. Sería es falso. Una reunión de amigos porque hay sedición en España. Y es falso, ¿vale? Es falso, porque eso en España serían mínimo 12 años de cárcel. Oye, ¿Os acordáis lo de rodear el Congreso? Que no solo no llegaron al Congreso, sino que se quedaron en esas escalinatas. Hubo gente que pasó por el juzgado por eso. Y que a mí me parece mal. Claro, a mí me parece mal. Es decir, yo creo que los scratches, ese tipo de acción política cobarde, porque no deja de ser cobarde, es decir, utilizar a un tumulto de gente para hacer algo que tú no te atreves a hacer de frente, pero que te beneficia, siempre me ha parecido cobarde, lo haga quien lo haga. Lo haga la izquierda, la extrema izquierda, la derecha o la extrema derecha. No tiene nada que ver con lo de Pásalo. Yo he hecho muchos pásalos y no tengo ningún complejo. Pues quiero decir que lo de ayer fue un intento de golpe de Estado. Y esto en España lo vistamos como lo vistamos. Con el Código Penal de hace 15 días, con el de ahora o con el de dentro de 5 años, no es un delito de sedición. Joder, pues no es un delito de sedición. Lo ocurrido en Brasil, según a los ojos del nuevo la reforma del Código Penal. No tengo más que ver la tele, escuchar la radio y leer los periódicos a gente mucho más formada más que entendida, ha dicho eso. Bueno, no sé si se acordarán, pero nuestra Seventina le tocó la lotería en diciembre, el día 22, fue la única riojana pues que fue afortunada y aquí la estamos viendo justo el día que le tocó. Pero bueno, como es bastante derrochona, podríamos decir, pues se ha quedado sin nada y ha estado en las rebajas pues como todo el mundo que vamos a pasar, seguramente que picamos todos. He sido la única. Oye, no me grabes los pies, ¿eh?
¿Estás grabando ya, cariño? Sácame bien, ¿eh? Bueno, que me he venido al... ¿cómo se llama? Al Berceo a comprar unas cositas de Navidad, que como no me he comprado nada, digo, me doy un caprichito. He dejado al Antonio viendo el fútbol y digo, hoy el día para mí. ¡Hala! Hola, cariño, sí, a ver si me puedes ayudar. Mira, estoy buscando un chalequito así de vestir para mi Antonio, para mi marido. Tienes, por ejemplo, tienes todos estos, que los tienes sin capucha. Luego tienes esto. Este más gordito, ¿no? Sí, esto es un poco más gordito. Y está en rebaja, ¿verdad? Sí. Ah, yo sin rebaja no... Es así. Pues ya me lo pienso, cariño, y te digo, ¿vale? Cualquier cosa aquí está. Gracias. A ti. No está mal. Cariño, la cosa es que vengo yo a por una freidora de aire, que vi en la... ¿cómo se llama esto? Sácame guapa, ¿eh? Que vi en la teletienda que están ahora muy de moda las freidoras. Y digo, pues me cojo una, pero que hay unos precios... 116. Yo no sé si esto a mi Antonio le va a gustar, ¿eh? Patatas, pescado, carne... Aquí parece que hay como unas cositas de pollo que me gustan a mí mucho, como a mi nieta. Chica, pues yo creo que no me la voy a coger, ¿eh? Para tenerla aparcada, yo paso. Esta me la llevo yo para casa. Ese corte culiao que a mí me encanta, le gustan bandidos, vida lo ganta. Bebé, solo yo estoy pa' usted. Con una Glock en el banano y 30 gramos de fino botando unos mensanos. Ese culito es mi mejor apuesta. Más me gusta así mucho más cuesta. Así. Bueno, cariño, pues nada, que aquí me quedo haciéndome las uñas, que me dice que me las va a poner como la... ¿cómo se llama? Rosalía. Como la Rosalía. ¿Estás casada tú? Yo no. No. Bueno, pues nos vamos a despedir. Son las 10:01 de la noche. Mañana volvemos con todos ustedes. Gracias a vosotros por estar aquí esta noche con nosotros. Adiós, buenas noches. Adiós.